Doctor Marco Reyes, del Colegio de la Frontera Norte, acaba de terminar la primera conferencia binacional sobre educación. Acabas de escuchar las tesis que trajeron varios maestros de California, entre ellos Juan Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles. ¿Cuál es tu impresión que acabas que sacas de lo que escuchaste de Juan Ramírez y del maestro de ahí en California? Pues hay varias cosas interesantes. En principio, habría que recuperar la importancia del trabajo que está haciendo el sindicato en posicionar el tema de la defensa de la educación pública en Estados Unidos, sobre todo a partir de la ofensiva del gobierno del presidente Trump contra la educación pública. Obviamente ellos queriendo darle más espacios, más recursos, posicionar mejor la educación privada en detrimento de la educación pública. Y ese creo que es un elemento que hay que recuperar del seminario, de la discusión. Y el otro punto es el contexto cultural distinto en el que se mueve el trabajo sindical en Estados Unidos con respecto al trabajo que se hace en México, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos otra dinámica, otra cultura, otra manera de interactuar con el Estado y que obviamente lleva más a una negociación o participación de las élites sindicales en el sistema político mexicano, contrariamente al trabajo que se realiza en Estados Unidos con sindicatos mucho más fuertes, mucho más críticos, mucho más comprometidos con el sentido social de la educación y sobre todo con la idea de apoyar a los estudiantes, más que pensar en los beneficios que pueda tener el sindicato como organización en su relación con las autoridades o con el Estado, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, eso también es otro elemento que hay que señalar, me parece muy interesante. Y la otra parte, el involucramiento muy activo, intenso de los padres de familia, que le dan un reforzamiento bastante fuerte al trabajo que realizan los sindicatos en la defensa de la educación pública en Estados Unidos. Me parece que son los tres elementos que salieron ahí y que creo que son los más importantes, ¿no? Aquí se puso de relieve también cómo el sindicato de maestros de Los Ángeles hace labor que no están haciendo sindicatos de maestros en México. ¿A qué se debe eso, maestro? Pues a lo que decía, que son culturas diferentes. En México hay muy poca corriente crítica dentro del movimiento sindical y más bien ha sido un trabajo de cúpula o de negociaciones de cúpula entre la dirigencia de los sindicatos de maestros, sobre todo el CENTE, y con el Estado, con el gobierno. Está, por otro lado, el ala radical de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que han tenido más presencia en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, que son estados tradicionalmente con muchísimo más problema de pobreza, de marginación, y eso ha hecho que muchos de los maestros en esos estados pues asuman, digamos, un compromiso más cercano con la población, pero también una posición mucho más radical en sus negociaciones con el Estado, y ha sido más un contexto de confrontación entre la CENTE y las autoridades, y en el caso del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido en un marco más de negociación, digamos, en alianza con el Estado, más que en confrontación con el Estado. Entonces, ahí podemos tener como distintas maneras de trabajar y distintas formas de dejarse influenciar por el contexto social, ¿verdad?, en el que trabaja cada tipo de organización, ¿no? El Colegio de la Frontera Norte es el centro de mayor excelencia académica en todo el norte de México. ¿De qué manera el colegio puede colaborar
con el Sindicato de Maestros de Los Ángeles en su lucha en defensa de la educación pública para favorecer sobre todo a los estudiantes latinos? En principio, en el colegio somos 3 o 4 investigadores nada más los que trabajamos el tema de educación, y eventualmente seríamos los que podríamos promover una mayor colaboración entre el COLEP y no solo el sindicato United Teachers de Los Ángeles, sino otros sindicatos con los que pudiéramos hacer trabajo conjunto. La otra parte que hay que tener también muy claro es que el COLEP tiene una gran variedad de temas que no solamente tienen que ver con la educación. Entonces nosotros tenemos también presencia en organizaciones de migrantes, trabajamos con ONGs ambientalistas, tenemos trabajo en muchos aspectos, no solamente en educación. Entonces inicialmente estamos ahora buscando cómo generar un equipo de trabajo relacionado al tema de educación y que eventualmente nos permitiera enlazarnos o aliarnos con otras organizaciones como los sindicatos con los que estamos empezando a trabajar, pues para defender, ¿verdad?, o para promover una mayor defensa de la educación pública, pero sobre todo lo que yo decía, también focalizarnos un poco más en el tema del presupuesto. Primero, vigilar o poner bajo escrutinio cómo se gasta el gasto público, el recurso público, en educación. Es decir, hay que pensar en términos de eficiencia, de rendición de cuentas sobre el gasto público, y hay que ver también, o hay que pensar también cómo podemos evaluar la eficacia, la eficiencia y los resultados que tiene el gasto público en educación en términos de mayor productividad en economía, pero también sobre todo cómo la educación puede contribuir a partir de la utilización de los recursos públicos con el fomento de los valores que una sociedad debe de reivindicar para poder pensarse como una sociedad democrática, armónica, ¿no? Por ahí va el tema. Esto quiere decir que este 15 de mayo, Día del Maestro en México, se sentaron las bases, se dieron los primeros pasos para esa alianza entre académicos de excelencia como ustedes con los maestros de Los Ángeles. Pues eso esperamos eso, y esperamos también de parte nuestra pues involucrar a más actores interesados en el tema de educación, no solo del COLEP, sino otras organizaciones sociales que estén interesados en el tema, y también de otras universidades como la Ibero, la UPN, la UABC, que son las grandes instituciones a nivel estatal que pudieran involucrarse, ¿verdad?, en un trabajo más amplio con el sindicato, no solo con UTLA, sino con otros, repito, otros sindicatos con los que eventualmente pudiéramos hacer alianza para hacer este trabajo conjunto. Muchas gracias, además.